todos vosotros. Muy bien, bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra existencia y por vuestro interés en la charla inaugural del programa de doctorado. Bueno, entender que la charla inaugural siempre se hace una vez que ha pasado todos los plazos administrativos de matriculación, etcétera, a pesar de que muchas actividades del programa de doctorado están lanzadas, muchas de ellas incluso ya celebradas, pero esta charla sirva como inicio del nuevo curso del programa de doctorado 2020-2021. Bueno, voy a empezar agradeciendo y presentando a Francisco Santos, agradeciendo su disponibilidad en dar la charla inaugural, ¿no? Cuando la Comisión Académica pensó en una persona para dar la charla inaugural, la parte de geometría, topología discreta, en concreto Delia Gajo, de la que aquí además le agradezco su ayuda en la organización de esta conferencia inaugural, pues se propuso el nombre de Francisco Santos, que fue aceptado unánimemente, y además él se puso a su mayor disponibilidad al programa de doctorado desde el inicio. Así que se lo agradezco desde el principio su disponibilidad para dar esta charla. Voy a presentarlo muy brevemente porque le voy a dar la palabra a él, pero deciros que Francisco Santos pertenece al Departamento de Matemática, Estadística y Computación de la Universidad de Cantabria, es catedrático de Geometría y Topología, y bueno, tiene más de una centena de artículos, es responsable de proyectos, IP de grupos de investigación, ha dirigido más de 6 o 7 tesis y tiene otras en dirección. Además de todos estos méritos a nivel de artículos, de tesis, evidentemente de estancia en el extranjero, etcétera, ha recibido varios premios a lo largo de su carrera. Destaco y leo aquí los premios Juan María de la investigación, Juan María Pallés de la investigación en la Universidad de Cantabria en el 2016, el premio Joven en Ciencia y Tecnología en la Universidad Complutense y el premio Fulkinson de la American Mathematical Society en el 2015. Además de eso, ha sido conferenciante invitados en varios congresos, entre ellos, por ejemplo, el Congreso Internacional de Matemáticas, celebrado en 2006 en Madrid, y también en la parte de gestión tiene mucha actividad en gestión a lo largo de sus años. Me ha llamado la atención que ha sido coordinador del programa de doctorado del 2011 a 2017, con lo cual a mí me ha resultado por lo menos atractivo que de esto se sale, ¿no? Y se puede continuar. Agradeciéndole de nuevo su asistencia, yo voy a quitar mi cámara. Él me ha dicho que si alguien a lo largo de las charlas quiere preguntar, que a él incluso le agradecería para hacer la charla más amena, que haya un feedback con los conferenciantes, así que si alguno de vosotros quiere preguntar algo, solamente tiene que levantar la mano. Si él no se da cuenta, yo lo pararé, pero seguro que se da cuenta y abrir vuestro micrófono y preguntáis. Así que, de todas formas, al final de la charla, evidentemente, abriremos un turno de preguntas. Muchas gracias, Paco, y te doy la palabra. Yo voy a cortar mi cámara para que la conexión sea mejor. Muchas gracias. Bueno, pues nada, hola a todos. Es un placer estar en Sevilla, aunque sea solo en espíritu, desafiando a la pandemia, desafiando a los zombies que van a empezar a salir, porque hoy es viernes 13, como todos sabéis, y celebrando, bueno, no solo el comienzo de vuestro curso académico, del curso académico dentro del doctorado, sino también hoy mi universidad celebra el Día de la Ciencia, el antiguo San Alberto Magno, o sea que es un día, bueno, pues especial para todos, en el que celebramos varias cosas. Celebramos, por ejemplo, también relacionado con la ciencia, que parece que en Estados Unidos va a haber un presidente que le interesa y que respeta la ciencia más que el que ha habido en los últimos 4 años, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, no todo son noticias negativas, hay cosas positivas que tenemos que intentar ver y seguir adelante.
aparte de que hoy en Santander hace un día estupendo, imagino que en Sevilla también, pero en Santander en noviembre eso no es tan habitual. Muy bien, bueno, la charla se llama Politopos, álgebra, combinatoria, optimización. El título tiene dos significados. Uno es que pretende ser una especie de panorámica o de paseo por no tanto la teoría de politopos, sino algunas cosas relacionadas con los politopos. Y el otro es que a mí me gusta mucho Bach, y Bach, como quizás sabéis, una de las cosas que hacía era jugar con las notas musicales y en particular las notas B, A, C, H las utilizaba para sus melodías. Yo decidí, bueno, pues intentar hacer lo mismo. Con mi apellido Santos no conseguí que me saliera un título decente, pero con P, A, C, O, pues sí, y aquí estamos. Muy bien. Dicho eso, poliedros y politopos. Politopos, como veremos en un ratito, no es más que la palabra técnica, si queréis, que usamos para hablar de poliedros en dimensión arbitraria. Y los poliedros pues, están entre los objetos geométricos más antiguos de estudio por parte de la humanidad. La pirámide de base cuadrada, como digo aquí, estuvo muy de moda en arquitectura durante muchos años y además en todo el mundo. Aquí veis ejemplos de pirámides cuadradas construidas en América, en Egipto, y esta de aquí abajo, no sé si se ve el puntero, sí, esta de aquí abajo que está en las Islas Canarias, es una construcción precolombina. Un poliedro que siempre ha dado mucho juego es el cubo, el hexaedro. Los tres de abajo son bastante modernos, pero este que veis aquí arriba son unos dados que tienen más de 3000 años, son dados babilónicos de un yacimiento arqueológico. Y hablando de dar juego, pues el politopo que más juego da hoy en día es el llamado icosidodecaedro o icosaedro truncado, que, bueno, no hay pandemia que se le resista. Todos recordamos que los primeros, a los que se les hizo PCR dejando a un lado las poblaciones de riesgo y los sanitarios, fue a los futbolistas de la liga, lo cual, bueno, no me parece mal, pero... ¿Y qué más os voy a contar de los poliedros? Los poliedros también se les ha querido dar desde siempre un significado más allá de la geometría. Aquí tengo dos ejemplos. Lo de la izquierda, bueno, pues es la asociación que Platón hacía de los 5 poliedros regulares, a los que por algo llamamos también los sólidos platónicos, con los 4 elementos que constituían toda la materia según la filosofía griega, el aire, el agua, el fuego y la tierra. Y bueno, pues como le sobraba uno, que es el dodecaedro, ese lo asoció, digamos, a la esfera celeste, a las cosas que componían la esfera celeste. Digo que esto lo hizo Platón. El dibujo obviamente no es de Platón porque de Platón no conservamos escritos originales, solo copias de copias de copias. Estos dibujos los hizo Kepler. Y el dibujo de la derecha también lo hizo Kepler, y es una cosa que a mí siempre me ha parecido curiosísima, que es que Kepler, siendo la persona que más sabía sobre el sistema solar en su época, y no estamos hablando de hace tanto, pues se le ocurrió la estrafalaria idea de que a lo mejor las órbitas de los planetas, las distancias a las que los planetas orbitan alrededor del Sol, estaban guiadas por la geometría de los poliedros regulares. Y entonces, bueno, pues hizo cálculos, hizo aproximaciones y le salió que más o menos sí, las distancias del Sol a los 6 planetas entonces conocidos cuadraban bastante bien si uno cogía los 5 poliedros regulares, los inscribía uno dentro de otro y entre cada dos hacía una esfera, la esfera circunscrita a uno e inscrita al otro. Ese, en cierto modo, fue el primer modelo del sistema solar que hizo Kepler. Luego todos sabemos que bueno, ya no se centró tanto en esto, sino en cosas que hoy consideramos más científicas, como son la forma exacta de las órbitas, que demostró que eran elipses, enunció las 3 leyes que regían y rigen el movimiento de los planetas en el sistema solar.
Muy bien, y después de esta pequeña introducción un poco panorámica, pues vamos a ver qué es un politopo de manera técnica. Llamamos politopo a un poliedro de dimensión arbitraria, pero la definición, digamos, matemática es que un politopo es la envolvente convexa de un conjunto de puntos en R a la D, donde envolvente convexa significa que tengo un conjunto de puntos, voy a hacer el convexo más pequeño que los contiene, que este dibujo sacado de Wikipedia lo ilustra como que pusiéramos una goma alrededor de los puntos y la contrayéramos todo lo posible, de manera que sigan cerrando los puntos, pero que encierren menor área posible. Bueno, los politopos son una cosa geométrica, pero también son una cosa que tiene mucha combinatoria. Tienen lo que llamamos caras de diferentes dimensiones, vértices, aristas y demás familia. Y la definición de cara es que si tomamos un hiperplano que no corta al poliedro, pero que lo toca, lo acercamos hasta que toque al poliedro, la parte del poliedro donde toca lo llamamos una cara. Si el hiperplano es un poco genérico, pues lo que va a pasar es que va a tocar en un vértice, en una cara de dimensión 0. Pero si el hiperplano es un poco menos genérico, más especial, pues puede tocar en una cara de dimensión 1, a la que llamamos arista, o incluso puede tocar en una cara de dimensión, bueno, a las caras de dimensión I las llamamos I-caras, y puede tocar incluso en una cara de dimensión de -1, a la que llamaríamos faceta, ¿vale? O sea que cara va a significar cosas de la dimensión que sean, y lo que en dimensión 3 habitualmente llamamos caras, que son las cosas de dimensión 2, cuando hablamos en dimensión arbitraria las vamos a llamar facetas. Y nos podemos preguntar, por ejemplo, en dimensión 3, si nos dan tres números V, A y F, si existe algún poliedro, algún politopo de dimensión 3, que tenga ese número de vértices, aristas y caras. Aquí os pongo algunos ejemplos de esto. La respuesta, obviamente, es que no siempre. Va a haber ciertas condiciones necesarias. Parece obvio que el número de vértices y de facetas tiene que ser como poco 4. Un poco menos obvio, pero bien conocido desde hace 300 años, es la fórmula de Euler, de que el número de vértices menos el número de aristas más el número de facetas es siempre igual a 2. Y además es una cosa que el que se generaliza a dimensión arbitraria, es un teorema puramente topológico, que se generaliza a cualquier dimensión. Y luego, bueno, por lo que llamamos doble conteo, es muy fácil demostrar que 3 veces el número de vértices es mayor o igual que 2 veces el número de aristas y que 3 veces el número de facetas es mayor o igual que 2 veces el número de aristas. Para la primera desigualdad, lo que voy a hacer es contar cuántas parejas de vértice y arista incidentes hay. Si lo cuento desde el punto de vista de los vértices, cada vértice va a tener como poco 3 aristas, con lo cual me sale como poco 3V. Si lo cuento desde el punto de las aristas, cada arista tiene 2 extremos, así que me sale 2A. Por lo tanto, 3V es mayor o igual que 2A. Y la otra desigualdad es exactamente lo mismo, pero mirando las incidencias de facetas y aristas. Y entonces la pregunta es si estas desigualdades que están aquí son las únicas que hay, si cualquier vector entero que cumpla estas desigualdades es el vector de caras de algún politopo. Llamo vector porque son 3 números enteros, V, A y F. Y la respuesta es que sí. Hay un teorema de Steinitz que ahora voy a enunciar que dice que la respuesta es sí, pero claro, en dimensión 3, bueno, pues llevamos 3000 y pico años mirando a los politopos de dimensión 3, es normal que ya lo sepamos todos. Y entonces, como veo que Alberto Márquez está en 3, pues a lo mejor va a levantar la mano y va a recordarme que... a ver, esto no está saliendo, que todo no lo sabemos. Hay cosas que seguimos aprendiendo de los politopos de dimensión 3, por ejemplo, la importancia de que las células de ciertos tejidos, en particular los epiteliales, pues no sean prismas, sino que sean estas cosas tan extrañas o tan bonitas según como uno las mire. Bueno, como decía, desde el punto de vista de la pregunta que había hecho, sí que lo sabemos todo. El teorema de Steinitz, enunciado en 1906, nos dice que si se cumplen esas desigualdades que yo había puesto, que son equivalentes a estas otras que he escrito aquí, existe siempre un poliedro que las cumple. Esto ilustra este teorema.
Como tenemos la fórmula de Euler que nos permite despejar el número de aristas en función de los otros dos parámetros, pues podemos dibujar este espacio de caras de polígonos de dimensión 3 en un plano con los parámetros v y f, y estas dos desigualdades que están escritas ahí pues son simplemente las rectas o las semirectas que delimitan este cono que en cierto modo apreciáis. Muy bien, total que, como habíamos dicho ya, todo no lo sabemos, pero esto de las caras sí, y nos preguntamos qué ocurre en dimensión mayor. Y la respuesta es que en dimensión 4, esta pregunta que parece tan inocente, no sabemos la respuesta todavía. Bueno, para formular la pregunta... llamo f vector al vector que cuenta las caras de cada dimensión de un politopo. Empieza por f0, que son los vértices, f1 serían las aristas y llega hasta las facetas. Y aquí tenéis una tabla en la que veo que hay una errata. Este f-1 debería poner f0. Bueno, el f-1 está por ahí porque, en fin, a veces se considera la cara vacía como una cara de dimensión 1. Yo la tenía en la transparencia, luego decidí quitarlas para simplificar y se me traspapeló el -1 por el 0. En todo caso, por ejemplo, tenemos el 4 símplice, que es un politopo de dimensión 4, que tiene 5 vértices, 10 aristas, 10 caras de dimensión 2 y 5 facetas, caras de dimensión 3. Y que además se generaliza a cualquier dimensión y su número de facetas siempre van a ser los números combinatorios, los coeficientes binomiales de esa dimensión. O otro ejemplo relativamente sencillo de entender es el cubo, que en dimensión 4 tiene 16 aristas, 16 vértices, 32 aristas, 24 caras de dimensión 2 y 8 facetas, y en dimensión arbitraria pues sigue esta fórmula también relacionada con los números combinatorios. Muy bien, entonces tras más de 100 años estudiando el caso 3D y habida cuenta de que los politopos de dimensión 4 no son una cosa de hoy, los empezó a estudiar Schlafly hace ahora pues más de 150 años, y también bueno, pues Alicia Bulls-Todd colaboró con él y en particular contribuyó mucho a la visualización de esos politopos. Total, que tenemos un teorema de más de 100 años y un objeto parecido de más de 150, parece un poco sorprendente que a fecha de hoy no sepamos la respuesta a esta pregunta, pero la vida es así. Y os pongo un ejemplo de una pregunta todavía más concreta de la que no conocemos la respuesta. Cuando tengo un politopo de dimensión 4, voy a llamar gordura de su f vector o gordura del politopo a este cociente, f1 más f2 entre f0 más f3. Lo llamo gordura porque estoy mirando a los dos coeficientes del centro del f vector, la suma dividida entre los dos coeficientes del extremo. O sea que estoy mirando a ver cómo de gordo es el f vector por el centro. El 4 símplice tiene gordura igual a 2, el 4 cubo pues tiene gordura igual a 56 entre 24, que es un poquito mayor que 2. Muy bien, pues a fecha de hoy no sabemos si la gordura de los politopos de dimensión 4 está acotada, si hay una cota superior global para la gordura de todos los politopos de dimensión 4. El récord mundial de politopos gordos está más o menos en politopos de gordura igual a 9, es una construcción de Ziegler y Einstein, creo recordar, y no sabemos, por ejemplo, si existen politopos de gordura mayor que 10. Bueno, esto termina la primera parte, la introducción a politopos, y ya he hablado también un poquito de la combinatoria de politopos, porque cuando decimos combinatoria de politopos normalmente nos referimos al conjunto de caras, a la estructura del conjunto de caras, cómo están pegadas unas a otras, etcétera, etcétera. Con lo cual vamos a pasar un poco al álgebra, pero sin abandonar, de hecho, el concepto de f vector, porque lo que quiero haceros ver, muchos quizá lo sepáis ya, es que para estudiar los f vectores de politopos hace falta álgebra. Bueno, como digo aquí, como la caracterización de todos los f vectores es demasiado complicada, voy a simplificar la pregunta y me voy a preguntar solo por los f vectores de los politopos simpliciales. Llamo politopos simplicial a los politopos cuyas caras son todas símplices. Triángulos los de dimensión 2, tetraedros las de dimensión 3, etc. Por ejemplo, entre los 5
sólidos platónicos, pues hay 3 simpliciales, que son el triángulo, el icosaedro y el octaedro, que tienen todas las caras triangulares. Y hay 2 que no son simpliciales, que serían el cubo y el dodecaedro. Los politopos simpliciales, en cierto modo, son los politopos genéricos, porque son los politopos en los que, si muevo un poquito los vértices, no va a cambiar la estructura de caras. Los símplices se van a mover un poquito, pero no voy a crear nuevas caras ni romper caras. Mientras que si tengo una cara que no es un símplice, eso significa que tengo demasiados puntos en un hiperplano y cuando los mueva, pues se van a romper esas coplanaridades y la cara de la dimensión que sea, que puede ser una faceta o lo que sea que tenía, se va a romper en caras más pequeñas. O sea que los politopos simpliciales en modo son los politopos genéricos. También por este mismo argumento son los politopos que uno podría pensar que son peores con respecto al número de caras. Son los politopos que más caras tienen. Si yo fijo la dimensión y el número de vértices de un politopo, los politopos que más caras tienen de cualquier dimensión para ese número de vértices y dimensión de politopo van a ser siempre simpliciales. Y el caso es que también los politopos simpliciales tienen un poquito más de combinatoria. Por ejemplo, para los topólogos en la sala, pues los podemos modelizar como complejos simpliciales y eso hace que tengamos herramientas extra que podemos usar. Y en particular conocemos la caracterización completa de sus F-vectores. Pero lo más curioso de esta caracterización es que ya incluso solo para enunciarla os voy a tener que hablar un poquito de álgebra. Os voy a tener que hablar un poquito de álgebra y en particular de lo que se llaman secuencias de Macaulay. Una secuencia de Macaulay es una secuencia de números que empieza en un M0 que va a ser 1 y luego un M1, M2, M3, etc. Con la propiedad de que la secuencia cuenta cuántos monomios de cada grado hay en algún conjunto de monomios que sea cerrado por división. Esto todavía no es muy algebraico, porque el conjunto de monomios, como veis aquí, para mí no es más que un conjunto de cajitas. Si tengo monomios dimensiones, pues cada monomio, digamos, x3 y 2, lo represento como la cajita que está en la posición 3,2. Si queréis, pues represento los polinomios por vectores enteros. Y lo de ser cerrado por división significa que si tengo la cajita 3,2 en mi conjunto, voy a tener también todas las cajitas que están por debajo. 3,1, 3,0, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 0, etcétera, etcétera. Vale, o sea que aquí tenéis, por ejemplo, un conjunto de monomios que es cerrado por división y cuya m secuencia es 1, 2, 3, 4, 5, 3, porque aquí tenéis los monomios etiquetados cada uno por su grado. ¿Vale? También tenéis aquí un ejemplo en dimensión 3 de otro conjunto de monomios. Ahora el origen estaría atrás, me he dibujado los ejes y su m secuencia es 1, 3, 3, 4. Bueno, como digo, esto todavía es una cosa muy combinatoria, pero también es una cosa algebraica, porque conjunto de monomios cerrado de división es lo mismo, o más bien es el complementario de ideal monomial. ¿Vale? Los monomios que no están en este conjunto formarían lo que en álgebra llamamos un ideal, y es un ideal generado por monomios, o sea que es un ideal monomial. Y siempre que uno tiene un ideal en un anillo de polinomios, lo que le pide el cuerpo es hacer el cociente y sacar el álgebra cociente, y en particular, pues el álgebra cociente también va a tener su propia secuencia de grados y nos podemos preguntar si cuando miramos a ideales que no sean monomiales puede haber más secuencias de grados que las que tenemos para ideales monomiales. Y la respuesta es que no, porque lo demostró Macaulay hace casi 100 años. Por eso las m-secuencias se las llama m-secuencias, en honor a Macaulay, que dijo que la función de Hilbert, o sea, el número de monomios de cada grado que hay en una álgebra graduada estándar, siempre es una m-secuencia, o sea, siempre es igual al número en una álgebra monomial. Y dio también una caracterización, digamos, estrictamente numérica de los m-secuencias que pueden aparecer. Muy bien, ¿por qué os cuento esto? Pues porque quiero enunciaros el teorema G. Los chicos y las chicas de mi generación bailábamos con los hombres G, volábamos con el comando G y soñábamos con el punto G, con lo cual cuando yo empecé a estudiar politopos y vi que había una cosa que se llamaba el teorema G, se me abrieron los ojos como platos y no se me han cerrado todavía. ¿Qué es el teorema G? Bueno, pues a partir del F vector de un politopo,
voy a construir otro vector al que voy a llamar el G-vector, porque G es la letra siguiente a F, en cierto modo, que es un vector más corto. El F-vector tiene longitud D, donde D es la dimensión, el G-vector tiene dimensión D medios. La construcción es cierta transformación lineal reversible que no voy a detallar. Pero esto ya nos indica algo. Si la transformación es reversible, lo que estoy diciendo es que el G-vector contiene la misma acción que el F-vector. Puedo recuperar el F-vector a partir del G-vector. O sea que hay ciertas ecuaciones que tiene que cumplir el F-vector de cualquier politopo simplicial. Esas ecuaciones se llaman las ecuaciones de Dehn-Sommerville y, bueno, pues lo mismo, no voy a entrar en ellas. En todo caso, el teorema G de Vilera, Lee y Stanley de 1980 dice que un vector G es el G-vector de un politopo simplicial de dimensión el doble, porque he reducido la longitud de la secuencia a la mitad, si y solo si es una M-secuencia, si y solo si hay un ideal o una álgebra estándar graduada que tenga exactamente esa secuencia de grados. Bueno, esta es una de estas cosas mágicas que aparecen en matemáticas, dos cosas que aparentemente no tienen ninguna relación entre sí y luego resulta que sí la tienen. La demostración, obviamente, pasa por construir una álgebra graduada a partir de un politopo. Bueno, la demostración tiene dos partes. El sí, el decir que a partir de una M-secuencia puedo encontrar siempre un politopo que la realiza. Eso es una construcción bastante explícita que hicieron Vilera y Lee, modificando con un poco de cuidado ciertos politopos que se llaman politopos cíclicos. Pero el solo sí, que es donde está, digamos, bueno, no sé si la belleza, porque la construcción de Vilera y Lee también tiene su miga, pero la trascendencia de este teorema es que Stanley, para demostrar el solo sí, encontró una manera, como dije, de asociar a cada politopo un cierto álgebra, usando lo que se llaman variedades tóricas, y demostró que la función de Hilbert de ese álgebra es precisamente el G-vector del politopo. Bueno. Variedades tóricas, ¿qué es esto? Esto de las variedades tóricas, claro, da pie a muchos chistes. Estos dos dibujos que tenéis aquí son los anuncios de sendas conferencias en un seminario de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Seminarios sobre variedades tóricas, obviamente. Las variedades tóricas, bueno, pues son un tipo particular de variedades tóricas que se pueden definir de diferentes maneras, bien por parametrización. Yo he decidido definirlas como una parametrización. Y la definición es que una variedad tórica proyectiva es la clausura de la imagen, debería haber dicho, de una parametrización monomial. O sea, tengo un espacio de parámetros que es C elevado a una cierta dimensión D y un espacio imagen que es C elevado a la M. Cada coordenada es una aplicación monomial, que significa que la T, el vector de coordenadas, lo elevo a ciertos números enteros, a sub 1 hasta sub m. Admito exponentes negativos, aunque eso tampoco tendría mucha relevancia en el fondo en la construcción. Y a lo que sale, que es una variedad de dimensión D parametrizada por estos parámetros T1 hasta D, haciendo la clausura en el espacio proyectivo complejo para que la parte de geometría algebraica funcione mejor, lo llamo variedad tórica. Bueno, independientemente de que a uno le guste el álgebra o no, lo que ya vemos es que toda variedad tórica parte de estos datos, estos numeritos hasta sub m, que son vectores enteros, o sea que tengo una matriz de números enteros que define la variedad tórica y ahí ya empezamos a tener cierta combinatoria. En particular, si tengo un politopo reticular, un politopo definido por vértices enteros, puedo mirar a los puntos enteros de ese politopo y puedo mirar a la variedad tórica asociada a esos puntos enteros. Bueno, y eso lo llamamos la variedad tórica asociada al politopo. Me estoy salvando alguna parte técnica, los expertos reconocerán que la variedad tórica que asocia al politopo no es la que se hace habitualmente, porque no estoy usando la normalidad, por ejemplo, y porque habría que dilatar el politopo lo suficiente antes de hacer esta construcción para que esto no dependa para que esto dependa solo de lo que tiene que depender. Pero bueno, esta es la idea. Tengo un conjunto de puntos enteros o tengo un politopo que me da un conjunto de puntos enteros y defino una variedad tórica a partir de él. Y hay un diccionario bastante preciso de cómo traducir propiedades combinatorias del politopo, del retículo de caras, o incluso propiedades métricas, algunas propiedades métricas del politopo, a propiedades algebraicas de la variedad tórica.
asociada. La geometría tórica, bueno, pues casi se podría decir que nació con Newton, porque tiene mucho que ver con esto de asociar puntos enteros y politopos a monomios, que es lo que hizo Newton para estudiar singularidades, y por eso a los polígonos de Newton y a los politopos de Newton los llamamos como los llamamos. Pero lo que quería enfatizar es que la geometría de variedades tóricas, aunque tiene bastante tradición, siempre se había considerado una manera de hacer álgebra con métodos combinatorios, una manera de construir y poder estudiar variedades algebraicas relativamente complicadas a través de una cosa más sencilla que son, bueno, pues unos puntos enteros, un politopo, sus caras, etcétera, etcétera. Y este teorema G fue el primer ejemplo del uso hacia el otro lado, del uso de variedades tóricas y técnicas algebraicas para deducir un resultado puramente de combinatoria con métodos álgebro-geométricos. Bueno, y la demostración se basa en que el F-vector del politopo se puede leer en el anillo de cohomología de la variedad a partir de esta diccionario de los que os he dicho. Veo que hay una mano levantada, si no es, si quieres hacer una pregunta. No oigo la pregunta, no sé si estás escribiendo en el chat. Si no es, activa tu micrófono y puedes preguntar. Bueno, quizás se le ha olvidado la pregunta o quizá no fue Lo intencionado mismo sin el querer. levantamiento de mano, digamos. Muy bien, y por decir algo un poco más reciente, este teorema G que os he dicho tiene ya, bueno, pues acaba de cumplir 40 años, pero es la teoría que hay detrás es una teoría en la que quedan muchas preguntas abiertas y en la que hay muchos investigadores trabajando en este momento. Uno de los desarrollos recientes tiene que ver con lo siguiente. El borde de un politopo simplicial de dimensión D, topológicamente, es una esfera de dimensión de -1, descompuesta en símplices, o sea que es lo que en topología llamaríamos una esfera triangulada. Pero el recíproco no es cierto. La mayoría de las esferas trianguladas no son combinatoriamente equivalentes a politopos simpliciales. De hecho, aquí tenéis el comportamiento asintótico de estos dos números. Si fijo el número de vértices y la dimensión, el número de politopos crece como 2 elevado a algo que depende de n log n y que no tiene expresamente la dimensión ahí, mientras que el número de esferas simpliciales crece como 2 elevado a n elevado a la d medios. O sea que es exponencial el de politopos y doblemente exponencial el de esferas. Con lo cual, una vez que teníamos el teorema G para politopos, pues cabría preguntarse la conjetura G para esferas. ¿El teorema G sigue siendo válido para esferas simpliciales? Bueno, pues esa conjetura estuvo abierta hasta hace 2 años y hace 2 años ha sido resuelta por Karim Adiprasito, un joven brillantísimo que este mismo año 2020 ha recibido la medalla de la Sociedad Matemática Europea, el premio de la Sociedad Matemática Europea por este resultado, en cierto modo, ¿vale? El teorema G sigue valiendo para esferas simpliciales. Bueno, me estoy extendiendo quizá un poquito más de lo que quería y no quiero aburriros demasiado. En la parte de combinatoria ya he hablado mucho de combinatoria, ya he hablado un poquito de combinatoria de politopos, del número de caras. Lo que quería enfatizar en esta parte de combinatoria es que los politopos no solo nos sirven para hablar de la combinatoria de politopos, sino que hay muchos contextos en los que objetos combinatorios que aparentemente no tenían ninguna geometría o que no tienen que ver con politopos, pues luego resulta que la mejor manera de estudiarlos es a través de politopos. Sin entrar en detalle, os voy a enseñar el dibujo de un politopo que llamamos el permutaedro, porque sus vértices son exactamente las permutaciones. Hay un permutaedro de cada dimensión. Este es el permutaedro de dimensión 3, que tiene que ver con las permutaciones de 4 elementos. El permutaedro de dimensión D tendría que ver con las permutaciones de D-1 elementos. Y también hay otro politopo quizá más curioso que llamamos el asociaedro, que tiene que ver con cuántas maneras hay de poner paréntesis en una expresión. Tengo una palabra ABCD, etcétera, etcétera, en la que pienso en ella como un elemento de un cierto grupo,
Pero para calcular ese elemento en la práctica, pues necesito decidir en qué orden voy a hacer los productos. Y eso significa poner paréntesis por ejemplo, para un producto de 4 cosas tengo estas 5 maneras de poner paréntesis. Bueno, pues esto tiene también detrás un politopo al que llamamos el asociaedro, porque está relacionado con la propiedad asociativa, y aquí también hay un asociaedro de cada dimensión, y aquí tenéis dibujado el asociaedro de dimensión 3. ¿Vale? El pentaedro y el asociaedro pues son dos ejemplos de politopos asociados a problemas de combinatoria que en principio no eran geométricos y pertenecen a lo que se suele llamar la combinatoria de Coxeter, por su relación con el grupo simétrico, que también es conocido como el grupo de Coxeter de tipo A. Existe un permutaedro y un asociaedro y muchos otros edros para grupos de Coxeter arbitrarios de tipo B, C, D, E, F y hasta donde llega la lista. Bueno, el área de estudio de combinatoria de Coxeter por métodos poliédricos, yo diría que es un área que está muy activa. Si alguno habéis ido alguna vez a un congreso que se llama FPSAC, FIPSAC para los amigos, pues no sé, quizá la mitad es una exageración, pero el 20% de las charlas muchas veces tienen que ver con cosas que yo llamaría de combinatoria de Coxeter y muchas de ellas utilizan politopos. Y también en otros contextos, muchos problemas de optimización combinatoria se pueden modelizar construyendo un politopo cuyos vértices representan las posibles soluciones. Por ejemplo, el politopo de emparejamientos, el politopo de conjuntos estables, el zonotopo de árboles generadores, en fin, hay muchas cosas. Y en particular, muchas veces, para obtener buenos algoritmos en estos problemas, necesitamos buenas descripciones de esos politopos. Y un ejemplo paradigmático es el llamado algoritmo Blossom, que descubrió Edmonds en el año 1965 para encontrar el emparejamiento más grande en un grafo arbitrario. El algoritmo pasa por ser capaz de describir el politopo de todos los emparejamientos. La descripción del politopo es ingeniosa y no trivial, y el algoritmo es también muy ingenioso y muy no trivial. Vale, y esto en cierto modo es todo lo que quería contar de combinatoria, pero ya que en esta transparencia se ha ido la optimización, pues vamos a seguir hablando de optimización. Optimización, que a veces se llama también programación matemática, es el área que estudia bueno, cómo encontrar la mejor solución matemática, digamos, de un problema. En matemáticas estamos acostumbrados, en ecuaciones diferenciales, les gusta que los tengan una solución única. A los de optimización les gusta que no, que tengan muchas soluciones para poder mirar a ver cuál es la mejor. Y la optimización, o la parte de la optimización que voy a contar, tiene que ver con poliedros, y en particular os recuerdo lo que eran las caras. Teníamos los vértices del poliedro, las caras de dimensión 0, las aristas, que son las caras de dimensión 1, y las facetas, que son las caras de dimensión de menos 1. Y si nos fijamos solo en los vértices y las aristas, los vértices y las aristas forman un grafo, que lo llamamos el grafo del politopo, y una de las cosas que podemos medir en ese grafo es la distancia entre vértices. Llamamos distancia al número de pasos que necesito dar para ir de un vértice a otro, el número de aristas que tengo que recorrer para ir de un vértice a otro. La distancia entre el vértice rojo y el vértice azul que veis aquí es 2. Y llamo diámetro combinatorio del politopo. Digo combinatorio porque también en geometría podría hablar del diámetro en el sentido euclídeo, y eso es otro concepto totalmente distinto. El diámetro combinatorio del politopo es la mayor distancia que hay entre vértices medida en el grafo. Bueno, en 1957 un tal Warren Hirsch hizo la conjetura de que el diámetro combinatorio de un polvo con n facetas y que tenga dimensión d nunca puede ser mayor que n menos d. Hoy sabemos que esa conjetura es falsa, pero yo no diría, vamos, nadie diría que el problema está cerrado, porque los contraejemplos que conocemos a la conjetura tienen diámetro lineal en estos parámetros, n y d, mientras que las cotas superiores que tenemos para el diámetro de los politopos no son polinómicas. Y entre algo que es lineal y algo que ni siquiera es polinómico hay un abismo, y ese abismo, en cierto modo, bueno, forma la base de lo que llamamos
teoría de la complejidad de algoritmos, ¿no? La diferencia entre ser polinómico o no ser polinómico. La conjetura la enunció Hills en 1957 a Danzig. Danzig era uno de los popes de la programación lineal, había inventado el método del símplice unos 10 o 15 años antes. En particular, Danzig la incluyó en su libro de programación lineal que escribió en el año 63. Sí, Nicole. De una mano levantada. Nicole, si quieres hacer alguna pregunta, activa tu Bueno, micrófono, por favor. quizás ha Si sido sin sale a querer, la... veo que ha puesto un saludo en el chat. De acuerdo. La conjetura en realidad dejó de ser una conjetura, según como uno la mire, en 1967, porque Klee y Wolcott encontraron un contraejemplo al caso no acotado. En politopo, la manera en que yo lo he definido siempre es acotado, pero se puede definir politopos no acotados, solo que no se llaman así. Y Klee y Wolcott encontraron un contraejemplo. A partir de entonces la conjetura se sobreentendió para politopos acotados. Y bueno, entre 2010 y 2015 yo construí algunos contraejemplos acotados, algunos politopos que violan la conjetura de Hirsch. El primero que encontré tenía 86 facetas, dimensión 43 y su diámetro todavía no lo conocemos a fecha de hoy porque no es un politopo demasiado grande para calcular el diámetro. Esto os tiene que servir de contraste con el ejemplo de Klee Wolcott que tenía 8 facetas y dimensión 4. Después, con unos colaboradores, encontré un ejemplo un poquito más pequeñito, con solo 20 dimensiones y 40 facetas, que todavía parece mucho, pero que es suficientemente pequeño para que ya sí podamos calcular su diámetro y el diámetro resulta ser 21. En este otro digo que no sabemos su diámetro, pero tenemos una demostración teórica de que el diámetro es mayor que n-d, mayor que 43. Muy bien, y a partir de estos primeros ejemplos, eso en cierto modo ya se sabía antes de mi trabajo, mediante operaciones estándar uno puede obtener una serie infinita de contraejemplos, pero el diámetro de esos contraejemplos crece de manera lineal. En los contraejemplos mejores que conocemos, que son estos de aquí, el diámetro crece como 1,05 n-d, o sea que viola la conjetura por un 5%, mientras que, como ya no conocemos ninguna cota superior que sea polinómica para este parámetro, en el que los ejemplos peores que tenemos tienen diámetro todavía lineal. Bien, ¿qué tiene que ver esto con optimización? No me está dejando pasar de transparencia, no sé... Ahora, vale. Se me ha saltado una transparencia. Tiene que ver con la programación lineal, que como decís aquí, vale, ya he vuelto a la transparencia. La programación lineal es un paradigma, vamos, muy común, es un, como dirían los ingleses, un understatement en optimización. Digamos que casi cualquier problema de optimización que uno tiene, lo primero que hace es intentar linealizarlo y si lo consigue linealizar es un problema de optimización lineal y lo puede resolver de esa manera. Esto que veis aquí, esta transparencia, no sé si se puede leer en el chat, en la conexión, pero es la tabla de contenidos de un libro de programación lineal, cuyo autor ahora se me ha ido, es un catedrático canario de investigación operativa, pero lo he elegido porque tiene un capítulo 2, empieza a hablar de programación lineal en la segunda parte del libro, aquí abajo a la derecha lo veis, pero como introducción tiene un capítulo 2 en el que tiene una lista de pues no sé, son 30 o 40 problemas distintos que van desde optimizar dietas hasta optimizar horarios, hasta optimizar miles de cosas que se pueden expresar como problemas de programación lineal, como problemas... Y en particular, bueno, pues según Eugene Lawler en 1979, la versatilidad y el impacto económico de la programación lineal en el mundo industrial de hoy es, bueno, de entonces, pero todavía de hoy también, es verdaderamente admirable. Otra cita de la misma época es esta cita de Laszlo Lovász, que decía en ese momento, Laszlo Lovász es uno de los popes de la combinatoria actual, ha sido presidente de la Unión Matemática Internacional, como todos quizás sabéis,
Y en 1980 dijo que si hiciéramos estadísticas sobre qué problema matemático está usando más tiempo de computación en este momento en el mundo, excluyendo los problemas de manejo de base de datos como búsqueda u ordenación, la respuesta sería probablemente la programación lineal. Dejadme un momentito que quiero ir. Se me ha perdido el panel de las transparencias. Ah, sí, aquí lo tengo. Vale. Sí, estos son problemas del directo. Lo que quiero ver es dónde tengo la definición de programación lineal en las transparencias, porque no estoy seguro si me la he saltado o si es que viene después. No, pues estoy viendo que no aparece en mis transparencias la definición de programación lineal. Bueno, pues os la digo de palabra. Programación lineal es un problema de optimización que consista en encontrar el óptimo de una función lineal, lo que todos hemos estudiado en álgebra lineal de primero de carrera, en un subconjunto de Rn que esté a su vez definido por desigualdades lineales. Desigualdades lineales significa que tengo ciertos hiperplanos que acotan mi objeto y dentro de ese conjunto de soluciones posibles que está definido por extracciones lineales, quiero a su vez maximizar el valor de una cierta función lineal. Bueno, la relación con politopos es o menos obvia. El conjunto factible de un programa lineal es casi un politopo. Si es acotado es un politopo, si no es acotado lo llamaríamos poliedro. Un poliedro convexo es la intersección de una familia finita de semiespacios afines, o sea, es el conjunto de soluciones de un conjunto finito de desigualdades lineales. Y si yo tengo un programa lineal con d variables y n restricciones, eso significa que tengo un poliedro o un politopo con dimensión d y n facetas, que son precisamente los parámetros que aparecen en la conjetura de Hirsch. O sea que la conjetura de Hirsch viene a decir que el diámetro del sistema de soluciones factibles, del conjunto de soluciones factibles de un programa lineal cuyo input son n facetas y d variables, tiene que estar acotado por n-d. Esto nos lleva directamente a lo que se llama el método del símplice. Siempre que uno tenga un programa lineal, la solución óptima se va a alcanzar en un vértice. Porque si mi función lineal es suficientemente genérica, este hiperplano que íbamos moviendo y que representa las curvas de nivel de la función lineal va a tocar exactamente en un vértice cuando llegue al máximo. Si el hiperplano es menos genérico, pues puede tocar en una arista o en una faceta, pero esa arista y esa faceta contienen vértices. Y los vértices de esas aristas o facetas o caras de la dimensión que sea son soluciones óptimas. O sea que siempre va a haber un vértice que es óptimo y en particular hemos convertido un problema que era continuo, optimizar una función lineal en un cierto subconjunto de RD, en un problema discreto, que es mirar a los vértices de un politopo a ver cuál de ellos me da la mejor solución de mi problema. Y esto es lo que hace el método del símplice, que ya mencioné antes y que lo diseñó Danzig en 1947. Resuelve un programa lineal buscando primero una solución factible arbitraria y luego moviéndose por el grafo del poliedro de vértice a vértice de manera monótona, intentando siempre mejorar el funcional lineal hasta llegar al óptimo. En particular, pues la conjetura de Hirsch está relacionada con cómo de bueno es, en el sentido de la teoría de la complejidad, el algoritmo del símplice. Si queréis un poquito más de detalles, pues en el algoritmo del símplice, recorrer una arista para ir de un vértice a otro es simplemente hacer un poco de álgebra lineal. El álgebra lineal, calcular ciertos determinantes, productos escalares o mantener ciertas tablas, cosas que se pueden hacer claramente en tiempo nómico y además muy, muy rápidas. Por lo tanto, el cuello de botella, cuando queremos entender la complejidad del algoritmo del símplice, es saber cuántas veces tengo que ir de un vértice a otro, o sea, cuántas aristas del grafo voy a recorrer, o sea, cómo de grande es el diámetro del grafo. ¿Vale? En fin, no solo cómo de grande, porque el método del símplice no depende solo del diámetro del grafo, sino de que yo sea capaz de encontrar en ese grafo el camino adecuado. Eso tiene que ver con lo que se llama la regla de pivote, que es cómo elegir cuando estoy en un vértice a cuál de los posibles vértices vecinos irme.
y podría bien ocurrir que haya ciertas reglas de pivote en las cuales el método del símplice es exponencial y que haya otras en las cuales el método del símplice es polinómico. De hecho, conocemos muchas reglas de pivote en las cuales el método del símplice es exponencial. Una de ellas es la primera, la que introdujo Danzig, que se llama la regla del máximo gradiente, elegir la arista en la que mi funcional lineal aumenta más rápido. Y se han estudiado pues decenas, casi cientos de reglas de pivote distintas, y para muchas de ellas, por no decir casi todas las que se han estudiado, se sabe que no son polinómicas. Se sabe que hay ejemplos de politopos en los que esa regla no termina en tiempo polinómico. Lo que no se sabe es si existe alguna que sí que sea polinómica. En particular, eso nos lleva a una dicotomía. Si se demuestra que el diámetro de politopo es polinómico, cabe la posibilidad de que existan reglas de pivote polinómicas y de que el método del símplice sea un algoritmo polinómico. Si en cambio hay politopos de diámetro exponencial, pues la complejidad del algoritmo del símplice será intrínsecamente exponencial. Tenemos que perder toda la esperanza de encontrar una regla de pivote polinómica. ¿Vale? El caso es que existen otros métodos de programación lineal, como sabéis los que hayáis estudiado un poco el tema, como el método de puntos interiores o del elipsoide, que se sabe que sí son polinómicos. Pero aún así, todavía el método del símplice hoy en día sigue siendo el más utilizado en la práctica, el que más se enseña, porque es el más sencillo, pero también porque en muchos casos es el más rápido. Es competitivo, a veces, en fin, según el tipo de problemas, puede haber métodos mejores, pero el método del símplice sigue hoy en día estando a la cabeza, a pesar de que no sabemos si es polinómico y a pesar de que conocemos otros métodos que sí sabemos que son polinómicos. Esto puede parecer solo un asunto con importancia práctica, pero que desde el punto de vista teórico el problema está cerrado. La complejidad de hacer programación lineal es polinómica, tanto si el método del símplice es polinómico como si no. Bueno, la respuesta no, la realidad no es así. Hay una pequeña sutileza, que es lo que se llama que un algoritmo sea fuertemente polinómico, y los algoritmos polinómicos que conocemos para programación lineal no son fuertemente polinómicos. Eso significa que son polinómicos cuando se considera el tamaño del input en bits, cuando la longitud de los coeficientes que definen mi función lineal y mis restricciones la tengo en cuenta para calcular el tamaño del input y cuento los pasos, o sea, me pregunto si el número de pasos es polinómico con respecto a ese tamaño del input. Pero si para mí el tamaño del input, que es una matriz n por d con las restricciones, lo considero solo los números n y d o el producto n por d, bueno, pues el tamaño de ese input es logarítmico en nd. Y, perdón, no es logarítmico, sino que lo considero que el tamaño del input es n por d, es la cantidad de numeritos que tengo en mi input. Y a fecha de hoy no sabemos si hay algún algoritmo para el método para hacer programación lineal que sea polinómico en este modelo. ¿Vale? Es lo que llamaríamos el modelo de operaciones aritméticas, que es muy parecido al modelo de máquina real que popularizaron en los años 80 Bloom, Shoup y Smail. Y hablando de Smail, el propio Smail en el año 2000 bueno, pues se atrevió a emular a lo que hizo Hilbert en el año 1900 y hizo una lista de lo que él consideraba los problemas matemáticos más importantes para el siglo XXI. Y uno de ellos, pues es esta cosa que nos puede parecer tan sutil y tan anecdótica, sí, el saber si existen algoritmos fuertemente polinómicos para hacer programación lineal. ¿Vale? En particular, esa pregunta está abierta, porque ya digo que los algoritmos que conocemos hasta la fecha no son fuertemente polinómicos, y si encontráramos una regla de pivote polinómica para el algoritmo de símplice, pues eso resolvería el problema. Y si demostráramos que el diámetro de todo politopo es polinómico, pues estaríamos en el camino o tendríamos esperanza de poder encontrar una regla de pivote polinómica. Muy bien, eso pues nos lleva en ese sentido a formular la que llamamos la conjetura de Hirsch polinómica, que es en cierto modo más interesante y que está totalmente abierta. La pregunta es si existe una función polinómica f de nd tal que el diámetro de todo poliedro de dimensión d con n facetas sea lo sumo esa función.
Si queréis, en esta conjetura la D juega un papel relativamente pequeño porque la dimensión siempre va a ser, o típicamente va a ser menor que el número de facetas, o sea que lo importante es la relación con la n. Os he dicho que no conocemos cotas superiores polinómicas. Las dos cotas que conocemos, que las dos son más o menos del año 1980, son una a la que se llama casi polinómica, demostrada por Gil Calais y Daniel Kleitman en el año 80. La llamamos casi polinómica porque polinómico sería elevar n a una constante. En esta cota superior tenemos n elevado al logaritmo de la dimensión. El logaritmo de la dimensión es una cosa que crece muy despacio, lo podemos llamar casi constante y en ese sentido esta cota es casi polinómica. Y también conocemos a la cota que es lineal en dimensión fija. Es una cota del tipo n por 2 a la d, o casi. Que eso, bueno, para los que hacemos geometría, pues nos parece una cosa muy interesante, porque siempre pensamos en politopos o en cosas de una cierta dimensión, aunque no sean necesariamente 3. Pero si lo miramos desde el punto de vista de la programación lineal, pues D, en el fondo, es el número de variables. No tiene mucho sentido pensar en programas lineales en los que fijo el número de variables y aumento las restricciones arbitrariamente, ¿no? Normalmente, si aumento una cosa, tengo que aumentar también la otra, porque eso es lo que me van a pedir los problemas de la vida real. Bueno, pero es lo que hay. Las dos cosas que conocemos son estas dos de aquí. Muy bien, en la última parte de la charla os iba a hablar un poquito del contraejemplo. Estoy casi fuera de tiempo, con lo cual a lo mejor me lo salto. Quizá decir solo que la construcción del contraejemplo tiene dos partes, un teorema de los de pasos para prismatoides y la construcción de prismatoides de dimensión 5 con cierta propiedad. No voy a enunciar el teorema, pero sí os voy a enseñar lo que es el prismatoide en parte, porque ya que antes he sacado los escutoides, en varias páginas he leído que el escutoide es una especie de cosa que está a medio camino entre un prisma y un prismatoide. Así que, bueno, pues para que veáis que todo en el fondo está relacionado en matemáticas. ¿Qué otra cosa quería mencionar quizá para terminar? Pues, bueno, esta matriz representa ese prismatoide de dimensión 5 a partir del cual os digo que se construyen los politopos no-Hirsch de dimensión 23 en este caso. He puesto este no porque sea el más pequeño, sino porque es el más pequeño en el sentido de la transparencia, es el que cabía mejor en la transparencia. Este en concreto da un politopo de dimensión 3, o sea, es un prismatoide de dimensión 5, pero a partir de él, aplicando ese teorema de los de pasos, encontraríamos un politopo no-Hirsch de dimensión 23 y con 46 facetas. En todos los contraejemplos que he mencionado, por cierto, el número de facetas es el doble que la dimensión, eso no es casualidad, hay razones, no razones para que todos los contraejemplos tengan esa propiedad, pero sí razones para que los contraejemplos más sencillos la tengan, o para que los contraejemplos más naturales o más fáciles de encontrar la tengan. Y dicho eso, pues llego a mi última transparencia, que es un poco, bueno, poneros al día de en qué estado está este asunto de la conjetura de Hirsch. La verdad es que no tengo mucho que contar, no hay muchos resultados recientes, no hay muchas novedades, pero sí os puedo contar que con un alumno mío y tocayo, Francisco Criado, que además lee su tesis doctoral dentro de 15 días, bueno, pues intentamos estudiar una versión topológica de esta construcción de politopos no-Hirsch a partir de prismatoides. Y cuando digo topológica, me refiero a eso que he mencionado ya antes, de que en vez de mirar solo a politopos, vamos a mirar a esferas trianguladas. Bueno, y en particular encontramos esferas simpliciales trianguladas de dimensión 8 y con solo 14 vértices que ya violan la conjetura de Hirsch, frente al caso de politopos en el que teníamos 20 y 40. O sea que, bueno, no sabemos si eso significa que los politopos se comportan mejor o simplemente significa que cuando miramos a esferas tenemos más juego, tenemos más herramientas para hacer construcciones que no tenemos con los politopos. En todo caso, esto también nos lleva a la pregunta de si estas esferas que construimos nosotros son politopales. Nosotros las construimos como esferas, pero no sabemos si hay politopos que tengan exactamente esa combinatoria. Y de hecho, el saber si hay un politopo que tenga una combinatoria dada es un problema que no es que sea polinómico o no, es que, como os digo,
para estos parámetros aquí, para esferas de dimensión 8 con 14 vértices, es a fecha de hoy irresoluble. Irresoluble de manera, digamos, mecánica. A lo mejor en un ejemplo concreto uno puede encontrar un argumento que le dice que sí o que le dice que no. Y de hecho, para seguir poniéndose al día, pues hace apenas 2 semanas me han dicho los autores que habían puesto en el archive una actualización no es un paper nuevo, sino una actualización de un paper que llevaba un par de años en el archive, pero en el que han encontrado un ejemplo, en el que han incluido un ejemplo más. Es un artículo que trata precisamente de este problema, de decidir si una esfera combinatoria es politopal o no. Y bueno, pues hace un par de semanas o hace un par de meses empezaron a estudiar estos prismatoides topológicos que habíamos construido Paco Criado y yo, y en la actualización de hace 2 semanas demostraron o tienen un argumento muy explícito y relativamente sencillo, que demuestra que uno de ellos no lo es. Para los demás todavía no lo he encontrado, pero a fecha de hoy, bueno, mi conjetura sería que ninguno de estos prismatoides que yo encontré con Paco Criado va a ser un politopo. Muy bien, y con esto hemos llegado al final. Quizá me he pasado un poquito de tiempo. Si tenéis alguna pregunta, pues es el momento de hacerla. Muy bien. Muchas gracias, Paco. Ahí no te has pasado en absoluto de tiempo, no te preocupes. Vale. Hay en el chat una pregunta de Ibai, que si queréis empezamos por ella. Ibai, si tú quieres activar tu micrófono, hacerla o directamente se lee en el chat la pregunta. Vale, sí, estoy en el chat. Esas esferas tocan al politopo en sus vértices. No, las llamo esferas, pero como he dicho, me refiero a esferas topológicas. Esfera topológica significa una cosa homeomorfa a la esfera. O sea, el propio politopo, el borde del politopo, el borde de un icosaedro, lo llamo una esfera topológica, porque es homeomorfo a una esfera. El que el politopo se pueda realizar, eso es una pregunta que es interesante, que es otra pregunta de estudio. Una vez que uno tiene un politopo, digamos, combinatorio y que sabe que lo puede realizar como politopo, uno se puede preguntar si lo puede inscribir geométricamente en la esfera, si lo puede realizar con los vértices de una esfera, o se puede preguntar si lo puede circunscribir a la esfera, si lo puedo realizar de manera que todas las facetas toquen a la esfera por fuera. Ese tipo de preguntas pues también son preguntas que se estudian, pero no era las que yo digo cuando he dicho esferas, siempre me refería a esferas topológicas. Alberto. Ok, Paco, gracias por la charla y un abrazo, por cierto, desde que hace tiempo que no nos vemos. Una pregunta bueno, y gracias por las menciones también. Una pregunta que te quería comentar. O sea, ya te he oído varias veces esto de la conjetura de Hirsch, digamos, polinómica y demás, ¿no? ¿Por dónde van ahí los tiros y por qué apostarías y si hay algún avance en ese sentido? Sí, bueno, avances, ya he dicho que relativamente pocos. Es un campo de estudio y además estudio desde muchos frentes. Si quieres saber mi apuesta, bueno, mi apuesta es que sí, que sería polinómica. Y además no solo sería no es solo que sea mi apuesta, sino que tenemos esta cota de Gil-Kalai que es casi polinómica. Eso significa que si la respuesta fuera que no es polinómica, nuestras esperanzas de encontrar los ejemplos que demuestran que no es polinómica son muy, muy pequeñas, porque tenemos muy poco espacio donde encontrar esos ejemplos. O sea, ya sabemos que no vamos a encontrar ejemplos en los que el diámetro sea exponencial. Y casi polinómico n elevado a log d, pues nos deja muy poquito, en fin, no sé cómo decirlo. A lo mejor no es verdad, a lo mejor, en fin, el logaritmo, si uno hace una construcción recursiva que aumente la dimensión, que duplique la dimensión cada vez, pues hay maneras naturales de pensar que uno pueda llegar a ese logaritmo de d, que en cierto modo es lo que hace la construcción de la demostración de Kalai y Kleitman. Pero bueno, mi conjetura o mi apuesta es que sí que es polinómica. Mi conjetura o mi apuesta también es que no es lineal. Y digo esto porque en la comunidad de optimización, de programación matemática,
está o estaba antes en la sala Emilio y no sé, Emilio Carrizosa, y no sé si opina lo mismo que yo. En la comunidad de programación lineal creo que sí que hay o había una fuerte creencia de que, bueno, a lo mejor la conjetura de Higgs es verdad, pero si en vez de poner n ponemos 2n o 3n o 4n o un poquito n o n log n como mucho, ya tirando muy por arriba, que la cosa sí que va a ser verdad. Y es una opinión que está basada en que ese es el comportamiento del método del símplice. El método del símplice, pues en la práctica siempre se ve que termina en un número lineal de pasos, que puede no ser n, porque el método del símplice, como ya he dicho, no te calcula el diámetro, sino que encuentra un camino en el grafo. Y ese camino que encuentra en el grafo, que puede no ser el más corto, siempre es del orden de 2n, 3n, 4n como mucho. Hay intentos de plantear la pregunta de una manera un poco más combinatoria. De hecho, las dos demostraciones de las cotas superiores de las que he hablado, tanto de Kalai-Kleitman como la de Larman y se me ha ido el santo al cielo, tanto la que es polinómica en dimensión constante como la que es casi polinómica, funcionan muy bien en un contexto muy combinatorio en el que uno la aplica a esferas simpliciales con una pequeñita propiedad técnica que se llama ser normal, pero bueno, todos somos normales, ¿no? Quiero decir con esto que en cierto modo nuestra mejor esperanza es no demostrar o refutar la conjetura de Higgs polinómica para politopos, sino hacerlo para estas esferas normales. Y para esferas normales sí que se sabe, o para una cosa que es todavía un poquito más general que esferas normales, sí que se sabe que hay casos en los que el diámetro puede ser cuadrático, puede ser n por d. No está acotado por n, ni por n menos d, sino por n por d. Por eso digo yo que mi conjetura es que sí que es polinómico, pero no lineal. Mi conjetura a lo mejor podría, si yo tuviera que intentar algo, o si siguiera intentando algo, que de vez en cuando lo sigo haciendo, tiraría a por nd, digamos. Exacto, sí, muchas gracias, Barnett. No, sabía que era por B, pero me venía el nombre de Vilera a la cabeza en vez de Barnett. Muy bien, muchas gracias, Alberto. ¿Más preguntas, por favor? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta o comentario, que active su micrófono directamente? Sí, buenos días. Hola. ¿Se me escucha? Sí. Muchas gracias. Felicidades por la exposición. Mi pregunta es si entre esos polistopos hay, por ejemplo, dentro de ellos se pueden convertir en fibrados vectoriales, ¿sí? Teniendo homomorfismos entre los puntos o entre las dimensiones. Sí. No sé si te estás refiriendo un poco al contexto de las variedades tóricas del que he hablado antes. En fin, fibrados vectoriales y fibrados son una parte, sí, muy sustancial de la teoría de variedades tóricas. Fibrados en teoría de politopos, hay una cosa que se llama el politopo de fibras, que en cierto modo es lo que quizá tiene que ver con lo que estás preguntando. Cuando tengo una proyección de un Sí, politopo, sí, cuando tengo sí. una proyección entre dos politopos, ¿Cómo es? Exacto. Me estoy refiriendo en caso particular de las proyecciones sí, entre el espacio topológico. existe una cosa que se llama politopo de fibras, que es que si tú tienes una proyección afín entre dos politopos, bueno, para cada punto puedes mirar la fibra que es un politopo, es la intersección del politopo de arriba con un subespacio afín. Y puedes mirar, digamos, puedes integrar la fibra, puedes intentar calcular cuál sería la fibra media. Hay diferentes maneras de formalizarlo, a través de sumas de Minkowski o a través de integrales propiamente dichas, pero al resultado, que es un politopo a su vez, se le llama el politopo de fibras. Si tengo una proyección de dimensión m a dimensión d, las fibras tienen dimensión m menos d y ese politopo de fibras que me sale tiene dimensión m menos d. Y de hecho, el asociaedro y el permutaedro que he definido antes
son casos particulares, o una de las muchísimas maneras en las que se pueden entender es que son casos particulares de politopos de fibras. El permutaedro es el politopo de fibras que resulta cuando proyectas un cubo a algo de dimensión 1, a un segmento. El politopo de las fibras es el permutaedro. Y el asociaedro es el politopo de fibras que resulta cuando proyectas un símplice de dimensión n a un polígono con n vértices. Claro, proyectar significa, en cierto modo, una proyección va a hacerte una biyección de los vértices. Si proyectas un símplice de dimensión Exacto. n-1 que tiene n vértices a un polígono de dimensión 2 con n vértices, el politopo de fibras es el asociaedro del que yo he hablado antes. Listo. Gracias. Excelente. Sinué, ahora sí. Sí, buenos días. En primer lugar, agradecerle la amena charla y mi pregunta reside en que a lo largo de la charla, con un número... Mi pregunta es si podemos rellenar los huecos, si podemos extraer todas estas propiedades. Se me está La- entrecortando el sonido. Te he oído Sí, empezar la pregunta, pero no. voy a tratarlo de nuevo a ver si funciona ahora. La idea es que, en primer lugar, agradecer. Hemos hablado de las dimensiones y nos hemos limitado a números y siempre nos quedan los huecos de en medio que rellenar. Cabe la posibilidad de estas preguntas que hemos tenido a lo largo en estos campos. Mi ejemplo es si podemos hablar de la de Sierpinski, por ejemplo, podemos hablar de todos estos problemas, el concepto de vértice y de facetas queda un poco, habría que actualizarlo, pero mi pregunta robusto las preguntas para podérselas plantear de configuración. Tengo que decir que se me sigue entrecortando el sonido y además me está pasando una cosa muy curiosa, que es que te oigo hablar de que quedan huecos por rellenar y es exactamente lo que me pasa. He oído partes de tus frases, pero no he oído la pregunta. Sé que has preguntado algo sobre los huecos, o sea, la zona intermedia entre lo que serían los vértices, las aristas y las facetas. Y sé que has preguntado algo de que cómo de robusto es no sé qué, pero no sé qué. Quizá Sinué, si quieres formular la pregunta por escrito en el chat, Sí. Ahora parece que tienes mejor conexión, Sinué, pero vale. o si Voy a quieres, tratarlo. sí, antes tu icono salía en rojo porque tenías mala conexión, ahora sale ya normal, si quieres volver a hablar a lo mejor es mejor. Sí, voy a intentarlo por última vez y si no hago la pregunta a través del chat. La De idea es acuerdo. si podemos hacernos estas preguntas que hemos estado hablando de las conjeturas de Higgs y todas estas preguntas, que las podemos hacer en vez de para dimensiones de carácter natural, si también se puede hacer para dimensión fractal. Es decir, si podemos hablar por ejemplo, de las relaciones de la relación de Euler o estas relaciones, generalizándolas para dimensiones que no sean números enteros, naturales. Entiendo. Es una pregunta curiosa. O sea, vamos, es algo en lo que se me ha ocurrido. ¿Qué sería un politopo fractal? No conozco nada en ese sentido. A primera vista, politopo y fractal parecen cosas opuestas, ¿no? Porque un politopo tiene un número finito de vértices, aristas y caras, y es una cosa muy combinatoria. Un fractal también puede ser muy combinatorio, pero siempre se construye pasando al límite una cierta construcción, con lo cual, a ver, no te digo que no, la verdad es que no lo sé, pero mi respuesta es que yo no conozco de ningún trabajo en ese sentido, puede que los haya, no lo sé. Estupendo, muchas gracias. De nada. ¿O algún otro comentario? Bueno, pues creo que no hay más, no hay nadie con la mano levantada, pues entonces creo que, bueno, yo me uno a todas las felicitaciones que se están haciendo a través del chat y agradezco de nuevo a Paco Santos su
su magnífica conferencia y su amabilidad y su disponibilidad para esta conferencia. Así que muchas gracias, Paco. No podemos darte un aplauso sonoro, pero que quede en representación de todos un aplauso hacia ti. Muchas gracias y gracias Bueno, a todos. muchas gracias a vosotros. Si alguien quiere que ahora hagamos una especie de coffee break virtual, charlar un ratito de la vida, de las matemáticas o de lo que sea, yo estaría encantado de veros las caras. De momento solo os he visto los nombres y pasar un rato con vosotros. De acuerdo, en cualquier caso, voy a parar la grabación por si alguien se quiere quedar, saludar a Paco y habláis ya. Muchas gracias de nuevo a todos y yo voy a cerrar un poco la conexión. ¿De acuerdo? Muchas gracias.